Soy Alex. Tengo 32 años y, durante los últimos 6 años, he sido el financista silencioso de las ilusiones de estabilidad de mi extensa familia. Empezó con algo pequeño: pagar una factura de teléfono por aquí, ayudar con una excursión escolar por allá. Pero en algún momento, se convirtió en pagos mensuales de alquiler, seguro de coche, la matrícula de una sobrina a la que apenas veía fuera de los cumpleaños y una deuda de tarjeta de crédito de emergencia que parecía no dejar de ser una emergencia. No soy rico, simplemente aprendí a administrar el dinero mejor que el resto de mi familia. Y cuando conseguí un trabajo tecnológico bien pagado fuera del estado, pensé que ayudar aquí y allá era justo lo que hacía la familia. Pero hay una diferencia entre ayudar y que te utilicen. El fin de semana pasado, volví a casa para el cumpleaños de mi madre, o al menos eso pensé. Ya había pagado el vuelo, reservado un Airbnb modesto porque la habitación de mi infancia se había convertido en un almacén de manualidades, e incluso le había comprado a mi sobrina Emma, de 14 años, un bolso de diseño. Me lo había estado pidiendo a gritos en Instagram, en historias pasivo-agresivas. Vi las capturas de pantalla que se encargó de que hiciera. Incluso me etiquetó en una historia de manifestando este esmalte de uñas, una semana antes de su cumpleaños. Sabía que era manipulador, pero me dije a mí mismo, tal vez solo sea una niña tratando de encajar, ojalá eso fuese cierto. En cuanto entré al patio trasero, globos, música a todo volumen, un pastel gigante con glaseado rosa cursivo, supe que me habían engañado. No era una fiesta de cumpleaños para mi madre. Era una fiesta de cumpleaños en toda regla. Felicitaciones, Emma. Fiesta para entrar a una escuela secundaria privada de arte que costaba más por semestre que mi título universitario. Había entrado porque escribí la carta de recomendación y ayudé a pagar las clases preparatorias. Pero mi nombre no se mencionó ni una sola vez en la presentación que se proyectaba en una pantalla alquilada sobre la piscina. En cambio, me encontré en medio de una especie de extraño espectáculo familiar. Mi hermano James, el padre de Emma, estaba presente con una copa en la mano, contando historias sobre todos los sacrificios que hicieron para que Emma entrara a la escuela. Su esposa, Trina, lloraba fingiendo lágrimas, como si ella misma hubiera guiado a Emma en cada solicitud. Nadie me había dicho que había una fiesta. Y para cuando me di cuenta, ya me habían dado una copa y me habían dicho que sonriera para la foto familiar. Puse la misma sonrisa forzada que tenía desde las reuniones de exalumnos y las bodas a las que no me invitaban, pero que pagaba de todos modos. James me dio una palmadita en la espalda, tan fuerte que parecía una advertencia. «Mira quién apareció finalmente», dijo con una sonrisa. «Llegaste justo a tiempo para el brindis». Emma, vestida como una influencer camino a Coachella, se pavoneó con el bolso colgando de la muñeca como si fuera radiactivo. Me miró de arriba a abajo y dijo: «Delante de la mitad de la familia y unos cuantos vecinos al azar, solo estás invitado porque pagas todo». Algunos se rieron, otros apartaron la mirada con torpeza. James rió entre dientes y añadió: «Bueno, él conoce su papel, ¿verdad, Alex?» Y en ese momento, algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. Simplemente di un sorbo a mi bebida, sin sonreír, sin fruncir el ceño. Simplemente observé cómo la condensación se deslizaba por el vaso y esperé a que mi mano dejara de temblar. El resto de la noche fue un torbellino de copas, abrazos falsos y cumplidos superficiales. Nadie me preguntó cómo estaba, cómo iba al trabajo, ni siquiera dónde me alojaba. Era un personaje secundario en una serie que financié sin querer. Cuando la música subió de volumen y empezó el baile, entré en silencio. Pasé por el comedor lleno de regalos y saqué mi portátil del bolso. Me senté en un rincón de la sala, sin que nadie me viera, escribiendo rápido. No estaba enfadada, solo concentrada. Inicié sesión en mi aplicación bancaria y comencé a activar interruptores. La cuenta conjunta que había creado para ayudar a James con los pagos temporales del automóvil se cerró. Los pagos de matrícula preautorizados para la escuela de Emma, cancelados. Cada transferencia automática, desde Netflix a su proveedor de telefonía celular, una por una, fue cerrada. Envié correos electrónicos corteses a su compañía de servicios públicos, al administrador de la propiedad al que le había estado transfiriendo el alquiler e incluso al servicio de caja de suscripción que Emma usaba para sus kits de maquillaje demasiado caros. Cancelado, cancelado,
cancelado. Luego saqué un sobresimple de mi bolso y lo metí dentro. Un papel doblado. Lo imprimí hace semanas, una lista completa de todos los pagos que había hecho en su nombre durante los últimos 5 años, detallados. Añadí una nota al final, con mi letra más nítida. Esto termina hoy, Alex. Para cuando dejé el sobre en la mesa de la cocina y salí, la fiesta seguía viva. Nadie notó mi partida. A la mañana siguiente, apagué el teléfono después de verlo vibrar 47 veces en menos de 10 minutos. Ni James, ni mamá, ni Trina, ni siquiera Emma. No abrí ni un solo mensaje. Cuando encontraron el sobre, yo ya estaba embarcando en mi vuelo de regreso a casa. Fue entonces cuando el buzón de voz empezó a ponerse feo. El primer mensaje de voz fue de James. Su voz era cortante pero controlada, el tipo de tono que usaba cuando creía estar siendo diplomático. Oye, Alex, recibí tu notita. Un poco dramático, ¿no crees? O sea, si tenías alguna duda, podrías haber hablado conmigo. No montes un escándalo. Llámame. Bueno, 5 minutos después, llegó otra. Esta vez de Trina. Se le quebró la voz a mitad de la frase, como si acabara de llorar o estuviera a punto de hacerlo. Alex, no entiendo por qué hiciste algo así. Emma está desconsolada. ¿Sabes cómo afecta este tipo de perturbación a su estabilidad emocional? Confiábamos en ti. Dijiste que eras familia. Al mediodía, el tono había cambiado. James de nuevo, esta vez gritando. ¿Crees que puedes irte después de todo lo que hemos construido? ¿Después de todo lo que hemos planeado? Emma debe empezar la escuela en 2 semanas. 2 semanas. ¿Y tú elegiste no tener una crisis? Mensaje tras mensaje, dejaron de ser sobre mí y empezaron a sonar como discursos desesperados dirigidos a un inversor que asumieron que estaba fanfarroneando. No lo era. Apagué el teléfono, creé un nuevo número de teléfono para el trabajo y le dije a Recursos Humanos que necesitaba unos días de baja por problemas de salud mental. Sin hacer preguntas. De todos modos, hacía 4 años que no tomaba vacaciones, y nadie en mi familia se había dado cuenta. Es extraña la paz que se instala cuando finalmente dejas de regar una planta muerta, por primera vez en años. No revisaba mi saldo cada pocas horas para asegurarme de que tuviera suficiente para cubrir los gastos de otra persona. No posponía citas con el dentista ni me saltaba vacaciones para asegurarme de que Emma tuviera un teléfono nuevo cada septiembre, ni para que James pudiera seguir fingiendo que su pasión por la fotografía freelance era más que una excusa para evitar el trabajo real. Pero el silencio no duró mucho. 2 días después de mi regreso, mi mamá me llamó. No contesté, claro, pero el mensaje de voz que me dejó. Alex, cariño, creo que ha habido un malentendido. Tu hermano está muy estresado. Emma está pasando por una etapa crítica de su desarrollo, y sabes lo sensible que es. Solo necesitamos sentarnos, todos, y hablar, como una familia. No castigues a todos por un solo comentario. Tú eres mejor que eso. Tú eres mejor que eso. Esa frase se me quedó grabada más de lo esperado, no porque la creyera, sino porque me di cuenta de que no lo decía en serio, mejor que eso moralmente. Quería decir algo mejor que tomar represalias. Mejor que contraatacar. Mejor que pedir respeto. Y lo más sorprendente, ni una sola vez, fue que me preguntó cómo estaba. Pasó una semana. Luego 2. Mi correo electrónico llegó con avisos de vencimiento dirigidos a James. Mi banco confirmó que el contrato de arrendamiento, avalado a mi nombre, había sido marcado por impago. La escuela de Emma intentó contactarme para recordarme amablemente que la matrícula de otoño estaba atrasada. Los ignoré todos. Encontrarían a alguien más. O no. En cualquier caso, ya no era mi problema. Pero entonces llegó el mensaje que convirtió todo, del ruido en furia, un correo electrónico de Emma. Línea de asunto. Vaya, qué grosero. Sin saludo. Sin puntuación. Sin frases completas. Justo. Dijiste que siempre estarías ahí. Supongo que era mentira. Como todo. No te preocupes, lo averiguaremos. Ya que claramente te crees mejor que todos. Bloqueado. Me quedé mirando la pantalla, atónito por un momento. No porque me doliera, sino porque era profundamente desagradecido. Sin rabia. Sin desamor. Solo una pequeña sensación de derecho, con veneno adolescente, escrita desde un teléfono que compré,
en una casa que pagué, después de una fiesta que financié sin querer. Quería reír. Casi lo hice. En lugar de eso, inicié sesión en una última cuenta, una antigua unidad de nube compartida que había configurado. Para que la familia pudiera respaldar fotos y documentos, cambié la contraseña. Luego, cambié la recuperación del correo electrónico. Después de eso, dejé un archivo en la carpeta, un PDF escaneado titulado de nada. Dentro estaban todos los recibos que había guardado, más de $112,000 en ayuda durante los últimos 6 años, alquiler, servicios públicos, cuotas escolares, billetes de avión, teléfonos móviles, tarjetas de supermercado, regalos de Navidad, rescates de emergencia. Al final del documento había un mensaje sencillo en negrita y texto sin formato. Un banco unipersonal solo permanece abierto cuando es respetado. No respondieron, pero supe que lo vieron. Unos días después, llamaron a la puerta de mi apartamento. No le había dicho a nadie dónde vivía, pero James se enteró por nuestro primo, que había venido de visita una vez. No abrí la puerta, solo lo observé por la mirilla mientras él estaba allí, agarrando un sobre arrugado. No volvió a llamar, simplemente dejó el sobre en mi felpudo y se marchó. Lo recogí cuando estuve segura de que se había ido. Dentro había una nota manuscrita, irregular, apresurada y llena de ira. No olvides quién te creó. No olvides quién estuvo ahí antes de tu dinero. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Sin firma. Solo eso. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona, cambié la cerradura de mi puerta y programé una cita con un abogado para eliminar mi nombre de cualquier cosa que aún estuviera relacionada con ellos. Pero no fue hasta que recibí otra llamada, no de James, ni de mi madre, sino de la escuela de Emma, que supe que la tormenta realmente estaba comenzando. Ya no me pedían el pago. Me dijeron que habían dado de baja a Emma. La matrícula no solo había caducado, sino que había rebotado. Unas horas después, recibí una llamada de un número que no reconocí. «Alex», preguntó la voz, temblorosa e insegura. «Soy el director Hayward. Emma te puso como su tutor para emergencias. Sus padres no han respondido a nuestras llamadas. Creo que necesitas saber qué pasó». Me quedé completamente inmóvil en mi cocina. Mi café, intacto en la encimera, me latía con fuerza el corazón, no de miedo, sino de una sensación que no lograba identificar. «Estoy escuchando», dije. Hubo una pausa en la línea, de esas que se extienden lo suficiente para hacer que tu pulso se acelere un poco. La directora Hayward se aclaró la garganta suavemente, tratando de calmar la tensión que sentía. «Seré sincera, señor Carter», dijo, usando un título que nadie en mi familia se molestaba en usar. «Normalmente no nos comunicaríamos así, pero Emma tuvo un incidente. Nada peligroso, precisamente, pero preocupante. No dije nada. No hacía falta. Sabía lo que hacía falta, darles espacio para que se expliquen. La gente siempre sentirá silencio si se lo permites. Tuvo una pequeña crisis en la escuela. Lloraba, daba vueltas por la oficina del consejero, diciendo cosas como, nos dejó y ya no le importa. Afirmaba que le estaban cortando el dinero para castigarla. Luego empezó a destrozar sus cuadernos de dibujo, diciendo que nada importaba si ya no iba a la escuela. Un sentimiento de vacío se instaló en mi pecho. No era culpa, solo un dolor entumecido. Siempre sospeché que Emma era más que una niña consentida. Quizás, en el fondo, era una niña asustadiza, aferrada a lo único constante que conocía, yo. «No corre ningún peligro», añadió rápidamente la directora, pero queríamos advertirlo porque, bueno, la reacción fue intensa. Nuestra consejera dijo que se sentía como un trauma de abandono. Preguntó por ti específicamente. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, no porque me sintiera responsable, sino por lo pesada que era esa petición. Ya no quería ser el contacto de emergencia. No quería ser la curita para una familia que primero apuñalaba y después lloraba. Pero Emma, ella tenía 14 años, y en algún momento del camino me convirtieron en su fundación sin preguntarme jamás. «Está con su mamá ahora», finalizó el director. «Pero si puedes llamarla, aunque sea una vez, creo que ayudaría». No contesté. Solo le di las gracias amablemente,
Colgué y me quedé mirando mi teléfono como si le hubieran salido espinas. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, una habitación, una cocina limpia, una paz como no había conocido en años, y saqué mis viejos diarios y cuadernos que no había abierto desde 2019. Las páginas estaban llenas de cronogramas, objetivos, planes de pago de préstamos, diagramas de independencia financiera, notas sobre intereses compuestos. Intereses, trabajos extra, cuentas de inversión. Al final de una página, garabateé una línea. Recordé haberla escrito después de que James me pidiera que le adelantara $10,000 para una idea de negocio relacionada con una caja de suscripción de velas con aroma a cuero. No te desangres intentando ser el torniquete de alguien más. Había intentado salvar a una familia que nunca se ahogaba, simplemente perezosa y cómoda. No solo se habían apoyado en mí, lo convirtieron en una política, una expectativa. Convirtieron la amabilidad en moneda corriente, y luego se enojaron cuando el cajero automático dejó de dar billetes. Pero Emma no era James. Y allí mismo, estaba el nudo emocional que no podía desatar. A la mañana siguiente, la llamé. Al principio no contestó, y casi me sentí aliviado. Pero 5 minutos después, me devolvió la llamada. Su voz era baja, tranquila, sin enfado ni sarcasmo. «Tío Alex». Me recliné en mi silla y miré al techo. «Oye, chico». Otra pausa. «Entonces, ¿por qué dejaste de hablarnos?» Pensé en edulcorarlo, culpar al trabajo, decir que necesitaba espacio, mentir para suavizar las cosas. Pero no lo hice. Porque nadie me trataba como familia. Dije, me trataron como una cuenta bancaria. Se le cortó la respiración. Lo oí. Pero tú no, añadí después de un momento. No siempre. Simplemente te criaste en él. Ella no dijo nada. El silencio en la línea era diferente esta vez, no vacío, sino denso. Procesando. No me refería a lo que dije sobre que solo te invitan porque pagas por las cosas, susurró. Estaba intentando sonar genial. Papá se rió. Pensé que tú también te reirías. Emma, dije con calma pero con firmeza, no tienes que ser cruel para sentirte importante. Más silencio. Creo que solo tengo miedo, admitió con la voz entrecortada. Todo se está desmoronando. Papá no para de gritar. Mamá llora en el coche. Les oí decir que vamos a perder la casa. Te culparon. Dijeron que nos abandonaste. Por supuesto que lo hicieron, dije. Dijeron que nos dejaste porque ya no nos amas. Ahí estaba, la mentira que siempre surgía cuando gente como James perdía el control, convirtiendo un límite en traición, haciéndose pasar por la víctima en una historia donde empuñaban el cuchillo. En un dicho. No, Emma, no me fui porque dejé de amar a nadie. Me fui porque empecé a amarme a mí misma. Eso la destrozó. Pude oírlo, una respiración entrecortada, el inicio de un sollozo que intentaba sofocar. Ella sollozó y susurró, «Te extraño». Cerré los ojos. Había 1000 cosas que podía decir, 1000 maneras de responder. Pero solo dije, «Lo sé». Cuando terminó la llamada, no lloré. No me sentí triunfante. Simplemente me quedé ahí sentada. Los siguientes días volvieron a ser tranquilos, hasta que James llamó. Esta vez no para gritar, sino para suplicar. Pidió una reunión. Dijo que necesitábamos hablar. Dijo que era por el sobre. No estuve de acuerdo de inmediato, pero algo en el tono de su voz, no ira, ni orgullo, solo desesperación, me despertó curiosidad. Así que le dije que nos encontráramos en terreno neutral. Sin casa, sin familia, solo nosotros. Entré en ese café 2 días después y lo que vi me hizo reflexionar. James no parecía el mismo. Parecía mayor, más delgado, exhausto, como alguien que por fin había visto cómo es la vida cuando la red de seguridad se rompe. No me saludó. Simplemente deslizó una carpeta sobre la mesa. Lo abrí y me quedé helado. Dentro había un aviso legal, cobradores de deudas, más de $90,000 en saldos impagos. Mi nombre seguía vinculado a una cuenta, y ahí mismo, impreso en letras claras y negritas. Consignatario responsable. Me quedé mirando las palabras como si estuvieran escritas en un idioma que apenas reconocía. CEO firmante responsable. Y todo me golpeó de golpe, un tsunami de traición y amargura. Después de todo. Después de haberlos cortado.
de haberme librado de su control. Todavía había una enredadera alrededor de mi tobillo, enterrada e invisible, arrastrándome de nuevo hacia su desastre. «No me has eliminado», dije rotundamente, sin siquiera levantar la vista. «Dijiste que lo harías». James se removió en su asiento. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban alrededor de una taza de café medio vacía. Su voz era seca, desesperada. «Lo hice a propósito. De verdad. Solo pensamos que cambiarías de opinión». Esa frase quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio que él no sabía que había iniciado. «Pensabas que cambiaría de opinión», repetí lentamente. «Así que me dejaste legalmente atado a tu deuda por si cambiaba de opinión». Él asintió patéticamente. No sabía que iba a empeorar tanto. «No», dije en voz baja. «No te importaba si lo hacía». Me recliné en mi asiento, cruzando los brazos, dejando que el silencio presionara como la gravedad. Quería que lo sintiera, no solo mi enojo sino mi claridad. La diferencia entre una víctima y un voluntario. Él se quebró primero. Siempre lo hacía. «Mira, sé que metí la pata», murmuró. «Nos equivocamos. Pero Emma está pasando apuros. Trina amenaza con irse. No puedo trabajar con todo este estrés. Los cobradores no paran de llamar. Y ahora que la escuela la ha dado de baja. Nunca fue mi responsabilidad», espeté. «La convenciste porque era más fácil que crecer». James se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, pero no me detuve. «No pude. Te aprovechaste de mi sueldo y lo llamaste familia. Dejaste que tu hija me insultara en público y te reíste. Observaste a nuestra madre en silencio porque estaba demasiado ocupada disfrutando del viaje. Nunca fui tu hermano. Era tu sustento. No sabía que nos odiabas tanto», murmuró. «No lo sé», respondí con frialdad. «Si lo hiciera, yo